¿les parece? Inmediatamente pasamos a la participación de las sedes, ¿sí? Las sedes ya están preparadas. En Costa Rica, ya tenemos preparada a Costa Rica. Como siempre ahí Dora moviéndose por allá, viendo que si las sedes ya están. Carlos, ustedes me dicen. Van a hacer comentarios y si quieren hacer preguntas, pues y además comentarios que ustedes pueden, ¿no? Es decir, eso está libre como, no, quedémonos aquí arriba, ¿no? E incluso también escuchen los comentarios, ¿no? ¿Sí? ¿O quiere poner un lecho de Procusto aquí también? Listo. Entonces empezamos con SEM Universidad Costa Rica. Comentarios, sugerencias, preguntas, lo que ustedes consideren conveniente, evaluaciones, sugerencias, en fin. Ya Dora los ha puesto al corriente del tiempo que tenemos disponible y cómo en la medida que sean más cortas y breves y directas, participarán más sedes. De acuerdo. Adelante, Costa Rica. Ya, Pablo. Buenas noches, ya. Mi nombre es Pablo Valverde, de la Universidad de Costa Rica. Y sí, son 6 cositas. Lo primero son 3 puntos, compañeros de curso. Uno es el equilibrio en el abordaje de diferentes movimientos de importancia suficiente lo segundo es que, bueno, la metodología de la cronología nos parece también muy buena porque permite tener un conocimiento de la historia, no solamente de los movimientos estudiantiles, sino también del desarrollo cultural y político de los diferentes países y así pues de América Latina. Y el tercero sería la concientización, es decir, como estudiantes saber por qué el sistema es más o menos como es, de dónde viene, por qué las políticas son así, por qué las clases se dan de tal forma, conocer todo eso, y es muy enriquecedor también conocer que es precisamente en gran parte por los movimientos estudiantiles. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta que la semana pasada, pero no tuve la oportunidad, y es que ¿qué piensan sobre la posibilidad de un movimiento estudiantil a nivel internacional? Es decir, para que sean intereses comunes de... Perdón. Bueno, que haya una organización de diferentes instituciones, pues, para que sea un movimiento estudiantil a nivel internacional, algo como muy general. Y bueno, estoy de acuerdo, ya como último punto, estamos de acuerdo con un futuro movimiento estudiantil proactivo, es decir, como mencionaba el doctor Roberto, no que esté esperando a que se dé a accionar, sino más bien que esté en una lucha constante actualmente sin la necesidad de que haya un ataque por parte de cualquier otro, sino más bien un movimiento estudiantil que esté en constante lucha por lo que ya hay bastante, ¿verdad? Pues de que luchar. Y eso sería, básicamente. Muchas gracias. Pues gracias a dos, entendí dos nada más. Le daría una como pregunta, luego la contesto, ¿no? Que las posibilidades de un movimiento internacional, ¿no? Y los otros fueron comentarios acerca de las ganas. Bien, entonces, la ESCA Santo Tomás está lista para participar. Buenas tardes, mi nombre es Manuela Batillo Gaona. Bueno,
bueno, en primera instancia quiero agradecer el 12º curso. Es decir, que el tema abordado no fue fácil, ya que remonta las sesiones a hechos históricos respecto a los movimientos estudiantiles y asociarlos con nuestra realidad actual nos llevó a un gran desafío: encontrar la importancia e interés de esos movimientos más allá de las lecturas, ya que en ocasiones parecían irrelevantes, ya fuera por falta de hechos históricos involucrados y por estar inmersos en inmediatismo, que nos olvidamos que somos producto de esos hechos. También quiero mencionar, y eso tiene que ver con el comentario que hizo el doctor respecto a la participación del movimiento del Instituto Politécnico Nacional. Yo respeto la decisión de incluir o no incluir algunos movimientos. Sin embargo, nosotros como Instituto Politécnico Nacional y el estar participando no solamente en este año, sino prácticamente, pues diría, más de 10 años en los distintos cursos interinstitucionales, y al contemplar la temática de este año, consideramos importante el movimiento del Politécnico. Y el hecho de no encontrarnos, pues definitivamente nos sentimos excluidos. Sé perfectamente que este movimiento podría ser muy parecido, o a lo mejor era, no sé, algunas variables, algunas categorías muy semejantes a otros movimientos como el de Yo Soy 132, pero yo creo que tiene su particularidad, y entonces el hecho de haber otorgado una sesión, unas horas, algunos comentarios a la evaluación del movimiento del Politécnico, para nosotros hubiera sido muy importante. Pero bueno, obviamente respetamos las decisiones que se toman al interior del comité académico del UTED, y bueno, sería lo que digo respecto a este tema. Bueno, finalmente también quiero agradecer al personal de apoyo por estar al pendiente de que todas las sesiones salieran relativamente bien. Sé que tenemos problemas respecto a la tecnología, pero bueno, se ha ido salvando año con año. Y mi reconocimiento especial a Dora, a Juan Carlos, a Luis y a Gustavo, pues, por su participación y por estar atentos en todas las sedes, incluidas nosotros, por supuesto. Bueno, pues no me resta más que agradecerles nuevamente y gracias por todo. Muy bien, gracias. Bien, ahora la participación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por favor. A ver, nos toca a nosotros, creo. A ver, léele por acá, chica. Ahorita sería la Universidad Autónoma del Estado de México y continuaríamos, si me escuchan, con la Universidad Autónoma de Matamoros para que estén preparados para cuando les toque. Sí, pero el micrófono, el estado de ¿ya nos escuchan? Sí. ¿Ya nos escuchan? Desde hace rato. Ah, perfecto. Va a leer alguna de las compañeras. Gracias. Los comentarios que tenemos, ajustándonos a los 2 minutos que nos dicen. Les queda un minuto. Nuestro comentario, con un cordial saludo desde la UAMX, nos llama la atención la omisión de los movimientos que ocurrieron en Berlín, Praga o los movimientos estudiantiles en China en los 80, el de Sydney en 2014 o incluso el de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, tanto de 1956 como el actual, entre otros, lo cual nos mostraría la heterogeneidad y coincidencias con los movimientos estudiantiles que más conocemos. Por supuesto que entendemos que el horizonte del que se partió fue el centenario del movimiento estudiantil de Córdoba y se tuvo como hilo conductor la defensa del carácter público
de la educación, su gratuidad y el gobierno paritario. ¿Hasta qué punto los movimientos estudiantiles son expresiones de contradicciones socioeconómicas más profundas, aunque no reconocidas, o en muchas ocasiones esas contradicciones son transformadas en una limitada remodelación solo del orden político o cultural, lo cual explicaría su alejamiento de utopías transformadoras o su encasillamiento como un conflicto intergeneracional? Gracias. Muchas gracias. Agradecemos. Aquí está registrada la participación y la pregunta correspondiente. Entonces, seguimos con la Universidad Autónoma Tamaulipas en Matamoros. Adelante, Matamoros. A ver si se escucha. Sí. Buenas tardes. Hola. Sí se escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, dentro de la primera participación, tendríamos la pregunta, comentario, si los movimientos estudiantiles por lo general se abordan como gestores de cambio social. En la mayor parte de la bibliografía los tenemos así. Sin embargo, creo que deberíamos, o creemos que deberíamos analizarnos como una expresión, como la expresión de una realidad social presente en un contexto histórico, toda vez que sus dimensiones de análisis dan para mucho más. Precisamente podemos entender a una sociedad a partir precisamente de la particularidad o las características particulares de un movimiento. Es cuanto. ¿Sí? No ha dicho nada. Está abierto el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la segunda pregunta es en cuestión a la cuota que se paga en la Universidad Autónoma de ingreso por parte de los alumnos. Si esta cuota está congelada, no ha tenido ningún cambio a través de los diferentes años, el poderla cambiar ayudaría al aumento de salario de los maestros por horas y que se incorporaran los maestros que son con nivel académico como doctorado o postdoctorado a también involucrarse en las aulas. Esta sería nuestra participación. Gracias, muy amables. Gracias. Bien, la Universidad del Valle de México, Campus Monterrey, continuaría y después nos iríamos a la Fundación Unicatólica. William, prepárese, don William. Bien, adelante, Campus Monterrey, VM. Muy bien, nos esperamos y regresamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces nos vamos con la Fundación Unicatólica. Por favor, la participación de la Fundación Unicatólica. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Un fraterno saludo de Colombia. Hola. Hacer un recorrido conmemorativo del movimiento estudiantil nos ha permitido profundizar en algunas situaciones como la no superación de problemas que reaparecen con mayor fuerza, la visibilización de la mujer en los procesos del movimiento estudiantil, la politización de los procesos sociales y en especial del movimiento estudiantil, los escenarios y los dispositivos en los procesos de lucha estudiantil, logros y desafíos de los movimientos estudiantiles en América Latina y en el mundo. Y nos queda una pregunta
en el aire que quisiéramos plantearle a la mesa. ¿Cuál es el papel de la violencia, su pertinencia y necesidad en los movimientos estudiantiles? Finalmente, queremos agradecer a todo el equipo de organizadores, al doctor Martínez, al doctor Imanol Rodríguez, al doctor Muñoz, al equipo operativo, Dora, Luis, Gustavo, a cada uno de los maestros que participaron. Un saludo a cada una de las sedes que nos están escuchando. Y bueno, esperamos que en Colombia, que estamos viviendo en estos momentos una lucha estudiantil bastante fuerte, llegue a alcanzar los propósitos que se requieren de una educación pública de calidad y en beneficio de toda una ciudadanía. Fraternal saludo, muchas gracias. Gracias, William. ¿Les parece? Paremos aquí en estas 5 y nos organizamos para las siguientes sedes. Mientras, sí, creo que hay bastante material para contestar. La idea sería que fueran una respuesta, ¿sí? No, para tener más tiempo, ¿no? ¿Elegimos una pregunta para responder cada uno? Entonces voy a la que más me gusta. La tipología. Claro que no, la cuota congelada. A ver, si se modifica la cuota, ¿pudiera llevar a mejores salarios docentes? A lo mejor sí. No sé, a lo mejor habría que hacer números a ver si realmente con lo que se aumentaría pudiera llevar, si resultaría significativo, pero aunque se pudiera, y esa es posición política, diría que no, que el financiamiento de la educación tiene que venir desde otro lugar y no del bolsillo de las y los estudiantes. Entonces, estaría completamente en contra de que se modifique la cuota congelada con el objetivo de aumentar el salario docente. Por supuesto que estoy de acuerdo y pelearía por el aumento de los salarios, pero la fuente de financiamiento debería ser otra. Ahora, lo único positivo que le encontraría a un intento de modificar la cuota congelada, que lo veo muy difícil, lo único positivo que le encontraría es que despertaría la movilización estudiantil y en serio. Y entonces no se modificaría la cuota congelada y pudiera traer otras conquistas para el colectivo estudiantil. ¿Puedo irme yo también con eso? Ya, es que también me gustó. Por algo somos amigas y colegas. También participan ustedes. Yo también le vería un pero, por supuesto, y es que el aumentar las cuotas no garantiza que se distribuya el presupuesto justamente para el bien de los profesores, para pagar sus salarios, lo que muestra o evidencia la poca transparencia con la que funcionan las instituciones, las universidades. No hay garantía de que efectivamente aumentando la bolsa presupuestal a partir de la bolsa de los estudiantes, eso se distribuye equitativamente entre los otros componentes, los otros actores que componen una institución. Y entonces aquí hay algo que están apuntando claramente los estudiantes de este momento, no solo de la UNAM, sino de distintas universidades, y es la exigencia de transparencia, ¿no?, de cómo funcionan las distintas instancias en la universidad, la democratización y la seguridad. Entonces son 3 temas relevantes que, a los que habría que apuntar en otras ediciones futuras del curso y como parte también de las dimensiones de análisis. Pero a ver. La UNAM tiene una condición con respecto a las cuotas muy particular, y si no se grabara usaría otro adjetivo, que es la siguiente. En efecto, la UNAM tiene cuotas congeladas, no para todos, pero tiene cuotas congeladas. Digo no para todos porque
diplomados y posgrados y demás viven una condición, como habíamos dicho, particular, ¿no? Pero más particular es el régimen de escuelas incorporadas. La matrícula que existe en el conjunto de escuelas incorporadas, sean de bachillerato o universitario, es superior a la matrícula de estudiantes de la UNAM. Y cada uno de esos estudiantes incorporados paga un promedio de 1,000 pesos mensuales por estar incorporado. Entonces la UNAM recibe por cuotas que pagan los estudiantes de escuelas incorporadas una cierta cantidad. ¿Y qué reciben los estudiantes de incorporadas? Bueno, pueden tener acceso a la alberca, pueden tener acceso a la Biblioteca Nacional, que de por sí es nacional y tiene acceso abierto, ¿no? Tienen boletos para la sala NESA, algunos, porque no caben todos. Y tienen en algunos casos el escudo de la UNAM en su escuela, ¿no? Antes ya no es el caso, ¿eh? Bueno, y la credencial que dice que pertenecen a las escuelas incorporadas. Y en teoría, las instituciones, que son las universidades y preparatorias incorporadas, que son las que deberían pagar la cuota, bueno, la transfieren a los estudiantes simplemente, y en la colegiatura dice colegiatura más 1,000 pesitos por estar en escuela incorporada. Entonces, esta cuestión de la gratuidad y demás tiene un aspecto. Segundo aspecto, las universidades cuyo presupuesto depende en buena medida de las colegiaturas, pongamos por caso la Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, casi todas las del norte, tienen porcentajes que van del 15 al 25% de su presupuesto por materia de cuotas escolares. Y uno se pregunta, ¿y los profesores reciben mejores salarios por esa razón? Y bueno, la respuesta es negativa. Peor aún, dentro del sistema no universitario autónomo, ya saben, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, interculturales, etcétera, la gran mayoría de esas instituciones cobran cuotas, ¿no? Bajo el régimen de cooperación, ni siquiera dan factura para que pueda deducirse impuestos, ¿no? Se cooperan con 1,000 pesos mensuales, más o menos, en promedio. Entonces, las universidades públicas que reciben mayor subsidio son las que cobran menos cuota en comparación, y las normales también cobran, ¿no? Bajo diferentes fórmulas. Entonces, vivimos en una condición muy extraña, en que casi todos cobran, menos las más ricas, que somos como nosotros o la UAM, ¿no? Y claro, yo creo que debe de velarse, pues, cómo está funcionando el régimen de transferencias monetarias de los estudiantes a las instituciones y qué está pasando allí, ¿no? Más en este nuevo escenario en que hay una promesa que no creo que se realice, pero pues está la promesa en que toda la educación superior que dependa del Estado será gratuita. Vamos a ver si eso ocurre o siguen imperando esta suerte como de disfraces o velos, pues, de la gratuidad. Vamos a ver. Ya, ver eso. Y tú agarras las demás. Una, ¿verdad, Jorge? No, por Dios, no. Un breve comentario sobre esta. Cuando he visto educación básica y se dice que es gratuita, toda la educación básica es costosa. Y es que la gratuidad no admite grados. 1 peso la hace barata, pero no gratuita. Sí, en los países en que la educación es gratuita, se encargan hasta de los lápices, los sacapuntas y el comedor. Es decir, yo creo que ahí tenemos una cuestión en la cual me parece que las
personas y familias con menos recursos gastan más proporción de su ingreso en educación, debido a que están en instituciones en las cuales es como Electra, ¿no? Abonos chiquitos para pagar poquito, o no sé cómo, pero proporcionalmente son muy grandes. Entonces, yo creo que el tema de la gratuidad es un tema, la UNAM no es gratuita, la UNAM es barata. La UAM no es gratuita, es barata y chance te dan beca, ¿no? Bueno, es un tema. Ahora, como yo quizá fui el que puso recordando a Alberto Arnaut ayer que nos dijo que hubiera sido bueno meter los movimientos de las normales, quisiera decir que en una de esas, el curso nos da la posibilidad a todos, si estos, como nos explicó Roberto, los casos elegidos, este curso no trató de ser exhaustivo en la historia de todos los movimientos sociales, estudiantiles, era imposible. Pero ¿por qué no aprovechamos de los casos que se estudiaron, construir una estructura analítica a través de las dimensiones en las que los casos no estudiados aquí puedan también ser ubicados? Es decir, como no se puede, es decir, cualquier persona que sabe de currículum sabe que el conocimiento es muchísimo mayor que el que cabe en un programa de estudios. En esa decisión me parece que los organizadores del curso, desde mi punto de vista, nos dieron diversidad. Bueno, una diversidad suficiente para proponer estas dimensiones en las que hemos estado de acuerdo, y ese es un logro académico. Con esa dimensión, es decir, de este curso no se debe salir diciendo sé de 14 movimientos estudiantiles. No, aprendí con base en la exposición de cómo fueron estos movimientos estudiantiles, que tienen características en estas dimensiones que son variables, que tiene que ver el contexto político, ¿no? Y en ese sentido es profundamente académico el resultado. De tal manera que, por ejemplo, si se hubiese puesto al Poli y no al 132, o a China en lugar de Colombia, ¿sí me explico? Me parece que el asunto era elegir. Las razones que ha dado Roberto me parecen que cualquiera que hubiese organizado con estas concepciones de tiempo un curso hubiera tenido que elegir, y la solución es que el curso genere, digamos, pasar de las narrativas cronológicas, etcétera, a estas posibilidades conceptuales que nos hagan incluir, por ejemplo, los movimientos sociales a los movimientos estudiantiles dentro de los movimientos sociales, o dentro de los nuevos movimientos sociales, la teoría de las organizaciones. Es decir, me parece que por ahí podemos rescatar el curso para cualquier... A ver, no quiere decir que estas dimensiones agoten a todos los movimientos estudiantiles, pero por lo menos nos permiten tener un primer andamio para ubicarnos, ¿no? Y sí creo que esto es posible, ¿no? Y que era irremediable dada la cantidad ahora, el papel de la violencia, etcétera, a mí parecería, Leti, que te es inescapable, aunque rompa con la cosa de que una sola pregunta. Es decir, ¿qué onda con la violencia? En los últimos movimientos yo he visto que siempre hay gente que llega y quema un metrobús, y una manifestación de 35,000 personas maravillosa, en la prensa es unos bárbaros quemaron un camión, y encapuchados, y los movimientos estos, ¿no? Entonces, y en un país en el que tenemos tal cantidad de violencia como Colombia, por los movimientos estudiantiles han sido extraordinariamente pacíficos hasta donde yo alcanzo a ver, salvo estas cuestiones, ¿no? A lo mejor en la siguiente ronda. Vete. Como quieras, o si quieres lo contesto ahora. Acepta el reto. Voy a seguir peleando con Manuel.
creo que sí que... Bueno, es que la pregunta es cuál es el papel, no, cuál es la pertinencia de la violencia en los movimientos estudiantiles. ¿Desde dónde la abordaría yo hoy? Es como el punto desencadenante de la movilización. Más que me interese ver si prendieron fuego un metrobús y ese tipo de cosas ya estamos acostumbrados hace mucho tiempo y que siempre tuvimos infiltrados y también que fuimos reprimidos muchas veces. Tenerlo presente, por supuesto, y sobre todo cuando hay un ataque deliberado hacia las y los estudiantes, incluso llevando a la muerte de los sujetos, pero algo que venimos pensando hace un tiempo es que las últimas movilizaciones fueron desencadenadas por situaciones de violencia, por desaparición de 43 estudiantes, por feminicidios de compañeras, ahora por un ataque porril. Entonces, en otro momento lo que veíamos como desencadenante de la movilización era una amenaza de cambio del régimen de cuotas o de cobros o un posible ataque a la autonomía universitaria y demás. Ahora lo está provocando la violencia, y entonces desde ahí me parece un elemento central para tratar de entender los movimientos estudiantiles actuales, ni hablar de la violencia de género en algunas movilizaciones y movimientos que se están dando, quizás no nosotros aquí, pero en otros lugares del mundo. Gracias, doctora. Bien, entonces démosle oportunidad a otras sedes a participar, dado que quieren contestar. No, es que no puede haber pleito. O sea, ¿hay violencia o no hay violencia? ¿No? Estamos listos para la participación de la siguiente sede, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Puede ser pregunta, comentario, están en total libertad de... Sí, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la gran oportunidad que tenemos aquí en la Universidad de Morelos de asistir a este tipo de seminarios que son sirven de mucho actualmente a nuestra sociedad. Aquí en el estado de Morelos, nuestra universidad, pues padece una circunstancia de que acaba de pasar por una huelga y que al día de hoy, por ejemplo, a los profesores, yo soy profesor de la Escuela de Turismo, pues no han pagado, no ha llegado el recurso. Luego entonces estamos viviendo también un conflicto en nuestra universidad. A manera de comentario, también los jóvenes, como estudiantes, participaron activamente en el asunto del sismo del año pasado, que aquí en nuestro estado tuvo algunas consecuencias. Sin embargo, ellos dieron una participación activa muy importante. Lo mismo lo hicieron en la pasada huelga de hace algunas semanas aquí en nuestra universidad. Es un comentario previo a la pregunta que quiero elaborar para no extenderme en el tiempo. Hablaron de utopías que nos hacen caminar, ¿no? Las utopías. En el pasado se habló que era la democracia y el socialismo. Tal vez en el presente yo pueda identificar como el neoliberalismo y la globalización como nuevas utopías que, bueno, veríamos ese asunto en el presente. Alternativas tecnológicas, como ya se habló del 132, un cambio generacional de los chicos del año 2000 en adelante, y una coyuntura política, económica, en donde vemos que llega aparentemente una persona antisistémica como es Donald Trump, y el día de mañana aquí en México, pues Andrés Manuel López Obrador, donde hay perspectivas a futuro de participación, en donde yo considero que el problema central, hablando de utopías como neoliberalismo y globalización, es que no llega el porcentaje de apoyo económico a las universidades como la nuestra. Aquí es el 2.5, al parecer llegó creo que el 1.4, y la diferencia de lo que no llegó por el gobierno del estado, el anterior gobierno, pues es lo que está adoleciendo y que ha producido
problemas aquí en nuestra universidad para los maestros y para los alumnos. La pregunta entonces sería, luego de estos comentarios, sobre todo para el doctor Roberto Rodríguez, ¿qué piensa, qué oportunidad hay en esta coyuntura, identificando las nuevas utopías, para que el día de mañana se palíe o se solucione a fondo, o al menos que se trate este problema en las universidades como la de nosotros aquí en Morelos? Gracias. Yo también voy a participar. Mi nombre es Sergio Ulises Sánchez. Agradezco la oportunidad de evaluar los movimientos de un siglo de movimientos estudiantiles en este espacio académico. Hablo por mí y por mis compañeros con nuestro sustento. Bueno, yo sí quiero comentar, cuando la interpretación de los movimientos cambia, nuestra percepción del mismo movimiento, debemos hacer dos cosas. Uno, que los que tienen el cargo del análisis son personas que ven tendencias del movimiento por necesidad académica y metodológica. Y dos, que la invitación a participar del estudio de los movimientos a sus protagonistas es una acción indispensable dentro del análisis, mantener una posición honesta y hasta cierto punto objetiva. Por lo tanto, el lugar idóneo del análisis de los movimientos es la misma universidad, no por estar vinculado con el movimiento, sino por ser un lugar donde la sinergia entre los académicos y los jóvenes protagonistas y estudiantes se puede dar con facilidad. Bien, esto me lleva a mi pregunta. La democracia y la autonomía son legítimas demandas que sirven de hilo conector para los movimientos estudiantiles. Hoy la autonomía de las universidades en general está bajo ataque por el sistema hegemónico mundial desde una trinchera financiera. La autonomía el propósito es quitar la autonomía de facto para, aprovechando los recursos y retirando los recursos financieros mínimos que posibilitan mantener la autonomía misma. Es válido pensar que el movimiento estudiantil toma la forma de la administración escolar para plantear posturas y soluciones a la falta del piso financiero para la universidad. Y yo creo que compartiendo la visión de mi compañero, si la autonomía universitaria es una característica latinoamericana, ¿cómo podemos luchar contra la visión aparentemente hegemónica mundial para desfondar la educación pública y promover la perspectiva de la educación solo para las élites? Muchas gracias. Gracias, Morelos. Seguimos con la Universidad Autónoma de Puebla. Aguascalientes, perdón, disculpen, primero va Aguascalientes. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, hola. Bien, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Rubí Peniche de la Autónoma de Aguascalientes. Es una pregunta nada más para cerrar y surge como una inquietud aquí del grupo. Se identificó dentro de materiales de revisión acerca de una organización llamada OME, en castellano, Organización Mundial de Estudiantes. Entonces surge la inquietud para ver si tienen ahí algo respecto a ello, para saber si aplica, si en algún momento alguien lo tocó o si valdría la pena analizar un poco más de ello, ¿no? Por ahí se revisó de que es a nivel internacional y tiene más de 18,000 personas afiliadas y se aboca a cuestiones de estudiantes. Eso es respecto a la participación como pregunta o comentario. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes agradecer, reconocer el trabajo, a pesar de que pues faltarán muchos temas por discutir, pero creo que es de reconocimiento el trabajo que se ha hecho como equipo. Al igual que seguramente algunos de ustedes, nosotros también para algunos contenidos fueron nuevos, novedosos, y que nos ayuda a adentrarnos más a temas que podríamos profundizar, ¿no? Y que nos despierta el interés para ser sensibles a este tipo de temas que nos involucran, ¿no? Y pues muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien. Entonces ahora sí la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, que ya está aquí en la pantalla. Buenas Hola. noches. Buenas. Mi nombre es Laura Vázquez Martín de la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia de la UAP.
Y nosotros como comentario general queremos agradecer a la sede, a la UNAM, porque nos abrieron otra perspectiva al estudio de los movimientos estudiantiles, tal como se vio el caso desde el movimiento de Córdoba hasta tiempos recientes. También como comentario queremos agregar, o tal vez un poco presumir, que contamos con la participación de Salvador Vázquez Vallejo. Él es un académico que estuvo participando en las luchas estudiantiles de la UAP en el 71 al 73, y pues nada más agregar esto, que la UAP también tuvo represión, tuvo movimientos estudiantiles, y que con base a esto generamos estas preguntas. De la compañera Esther, esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el valor que los movimientos estudiantiles tienen en la conformación de la ciudadanía, la democracia y la universidad? La segunda pregunta es más reflexiva y con base a lo que hemos estado viviendo en las universidades públicas. A lo largo del curso se demostró que los jóvenes universitarios son los responsables de defender la gratuidad, sumando a la sociedad civil en general, y en muchas ocasiones la misma universidad descalifica a los alumnos en el momento de protesta. ¿Por qué la misma universidad se encarga de sembrar apatía por las causas sociales en general? Y nuevamente muchas felicidades, y estamos sumamente agradecidos por todos los cursos que nos llenan mucho de placer y conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí están. Ahora sí vamos con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Adelante. Bueno, desde Tlaxcala, de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, queremos agradecer como siempre al Comité Académico por su apoyo, así como al Comité Técnico por su acompañamiento. En función del seminario, se han tocado el tema del género dentro de las sesiones. Sin embargo, en la sede surgen dos preguntas. La primera, ¿pudiera retomarse desde la perspectiva de la interseccionalidad? Es decir, tocando temas como clase social, etnia, edad, entre otros. Y la segunda, ¿existen estructuras político-organizacionales de carácter regional o nacional que preparen cuadros de dirección juvenil en las universidades? Muchísimas gracias desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias a ustedes. Seguimos con la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Laredo. Adelante. Hola. ¿No? Pues doctor, adelante. Sí, cuéntales. Buenas noches, esta es la sede de Matamoros, ya participamos. Es Madero la que buscan. Sí. Estamos buscando a Laredo. Ya. Entonces nos esperamos. Muy bien, entonces creo que ahorita hay buenas preguntas para ustedes y ahorita me pongo de acuerdo con Nora a ver qué es lo que sigue, pero si pueden ir contestando estas preguntas, ¿les parece? Bien, para que pasemos después a las preguntas de ustedes para poder cerrar. Lo de las organizaciones internacionales de estudiantes, la OME, por ejemplo, Organización Mundial de Estudiantes y otras. Bueno, en Europa incluso el Sindicato Europeo de Estudiantes, el Parlamento de Estudiantes y otras formas de organización, pero han estado concentradas principalmente en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el intercambio internacional
de estudiantes, que es una agenda muy amplia, porque incluye, digamos, opciones o posibilidades de vivienda y residencia a los visitantes, apoyo en distintas cuestiones y hacer una presión fuerte para que los programas de becas e intercambio internacional no se detengan. Esa ha sido más bien la agenda. De ahí deriva un movimiento estudiantil o condiciones de un movimiento estudiantil internacional. Me parece que no, porque no ha ocurrido. ¿Es posible pensar en un movimiento estudiantil internacional? La verdad que no lo sé, no lo sé. Sin duda alguna, hay, como hubo en el 68 y como después iba a haber en el 89 y como hubo en el 2011 en América Latina, digamos, posibilidades de convergencia, coincidencia, el uso de repertorios que son comunes, pero eso no da como para una instancia propiamente internacional, pero sí para una coyuntura internacional. Ese es un punto que tengo. Y el otro es el que tiene que ver con la crisis financiera de las universidades. Morelos es un ejemplo, pero 10 están en esa condición prácticamente de quiebra, 10 más, por lo menos, ¿no? Y hay un escenario muy complejo para la posible solución de esta cuestión. Esto se soluciona si el Estado hace una apuesta no nada más retórica, sino económica, firme y sólida a las instituciones que se encargan de la educación superior. No parece haber una buena perspectiva en el caso de México respecto a ello. Hay más bien soluciones de parche y remedio de corto plazo para las universidades que están en una condición crítica, que no resuelven el tema más allá de diciembre. Algunas han aceptado, algunas bases académicas de las universidades, pues ni modo, no tener aguinaldo, por ejemplo. En otras ya están despidos de personal de confianza o administrativo. Otras han tenido que buscar renegociar con la banca privada, por ejemplo en Morelos, en que al rector habrá quien le caiga bien, habrá quien le caiga mal, pero el hecho es que pidió dinero a la banca privada para proyectos y los bancos cobran intereses pues complicados, ¿no? Y no reconoció el gobierno estatal porque no fueron ellos quienes pidieron el préstamo, la liquidación del mismo, por ejemplo. Es decir, hay por un lado realmente una complejidad en lo que llevó a esas universidades a la crisis económica, pero por otro lado, pues la responsabilidad del Estado federal y de los estados de respaldarlas, porque si no lo hacen, las posibilidades de resolver estas crisis van a ser muy limitadas. Y también parece muy limitado el escenario para los siguientes años. La oferta ha sido como de becas, pero dar becas a los estudiantes, pero no el financiamiento adecuado a las instituciones es como una tormenta perfecta, ¿no? Sin duda alguna, es decir, el deterioro de las infraestructuras, el desencanto de las bases docentes, por ejemplo, o de investigación, y hay una condición crítica. El tema del financiamiento a las universidades no es un asunto propiamente económico, que tenga, digamos, un planteamiento como tal económico, es principalmente político, es de naturaleza principal, porque es una opción. En México hemos tenido en deterioro casi todos los servicios públicos, prácticamente, ¿no? El que quieran, salud, impartición de justicia, bueno, todos esos, pero teníamos buenas universidades, ¿no? Como la única posibilidad, es decir, tienes todo mal, pero a lo mejor tu hijo va a una universidad buena y gratis. Y eso comienza a estar amenazado. Es un escenario medio terrorífico, pero está claramente presente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la opción principal sería presionar a la entidad gubernamental para que no haga reducciones presupuestarias. Pero hay una complejidad. Es un gobierno de izquierda, ¿no? Eso.
Bueno, sobre la pregunta de la interseccionalidad yo creo que sería un enfoque novedoso para analizar los movimientos estudiantiles, principalmente en las ciudades o en los movimientos que hemos analizado desde la edad, el género, y es decir, ser joven, ser estudiante, ser mujer, ser hombre, y qué pasa con la experiencia cruzada de estas tres dimensiones. Pero en términos de educación intercultural sería muy interesante un análisis desde aquí, porque también interviene la clase y la etnia, e identificar cómo se movilizan los estudiantes en este tipo de universidades, en las universidades interculturales, a partir de estas 4 o 5 dimensiones. Yo creo que no se ha hecho y sería algo muy interesante, y también si nos faltan movimientos estudiantiles por analizar, movilizaciones estudiantiles, qué pasa en las universidades indígenas e interculturales, sería otro tema abrir a la reflexión. Y en el tema de la violencia, es algo que me surgió ahorita con la pregunta, es que a diferencia de movimientos pasados donde era muy fácil culpar a los estudiantes de ser ellos los violentos, los que estaban violentando a las instituciones, las estructuras, la ciudad misma, ¿no? El espacio público al ocupar con las marchas o con los bloqueos, en esta ocasión es lo contrario. Son los estudiantes los que son víctimas de otras formas de violencia y no es tan fácil culparlos en este momento de ser ellos los que están violentando a otros. Yo creo que también ahí la parálisis o las pocas respuestas, las nulas respuestas que también han podido dar las autoridades ante las exigencias de los estudiantes ya en esta situación, digamos, inversa. Entonces la única respuesta es decir, pues si ya todo está resuelto, ya todo está atendido, ¿no? Ya están los documentos, los protocolos, porque tampoco saben cómo encarar esta nueva situación, ¿no? Bueno, entonces quedaron las preguntas de Puebla, que una era ¿cuál es el valor de los movimientos estudiantiles en la conformación de ciudadanía o de formación ciudadana? Un poquito, ya habló Marce al respecto de cómo los movimientos estudiantiles son espacios de formación política para los sujetos. Creo que además de verlo en términos de los participantes, creo que los movimientos en sí construyen a la sociedad, construyen a la universidad y construyen una forma particular de sociedad y la modifican hasta cierta manera. Entonces sí creo que tienen un valor los movimientos en este aspecto. Y la otra pregunta que me gustó mucho es ¿por qué la universidad reprime y genera apatía respecto de los movimientos? Si bien en general sucede así, no siempre sucede así y no sucede así en todos los momentos. Lo venimos viendo o lo vimos cuando trabajando sobre la movilización estudiantil que se dio de septiembre para estos meses en la UNAM, de cómo fue cambiando la postura de las autoridades respecto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces no siempre es de esta manera, pero sí acuerdo que la mayoría de las veces se trata no siempre de reprimir, pero por lo menos de minimizar la movilización. Creo que hay varias cosas. Por un lado, porque se subestima, se minimiza lo que el movimiento estudiantil está demandando, ¿no? Y entonces, bueno, que pataleen un ratito, ya se les va a pasar. Pero en realidad lo que muestran esas posturas de determinadas autoridades es que desconocen lo que es ser estudiante en un momento determinado. Y es desconocer que muchas veces, la mayoría de las veces, las demandas que están llevando, que
que están movilizando son legítimas y que aunque ellos puedan no, como autores, que las autoridades puedan no compartirlas, sí lo son para las y los estudiantes. Entonces, creo que ahí hay un choque. Y después, en términos más estructurales, porque creo que las universidades son conservadoras y que nos cuesta muchísimo, muchísimo el cambio y tendemos, y que estamos cómodos en lo que estamos. Entonces, ¿para qué andar permitiendo que se mueva mucho si venimos funcionando bien? Entonces, lo vería como en esos dos niveles. Sobre las preguntas específicas no tengo nada que decir, las hago mías, pero una pregunta general que yo creo que tenemos que pensar en este curso y como universitarios es ¿qué significa lo que dijo Roberto? Hemos pasado de la utopía a la protesta, hasta el punto que nuestra utopía es defender lo que teníamos. Es decir, es una especie de proyección de que tenemos derechos arrebatados. Y toda utopía es restañar la estructura dañada y recuperar lo que teníamos, que implica utopía. ¿Por qué? No porque esté pensándose en un mundo diferente, sino que porque está pensando que es utópico recuperar lo que el neoliberalismo destrozó. A ver, como académicos, estamos individualizados, cada uno haciendo nuestra carrera. ¿Cómo recuperar la colegialidad? ¿No? La salud, lo que decía Roberto. Entonces, a mí, ¿qué significa? ¿No? Entonces, yo pienso que cuando se dice que los movimientos estudiantiles suelen ser defensivos, y se preguntaba si puede haber un movimiento proactivo, yo me acabo de dar cuenta que llevo algunos años, no sé cuántos, considerando que la defensa es proactiva y utópica. Que la resistencia y el intento de recuperación de la dignidad de la ciudadanía laboral, ante la precariedad laboral, de todas esas cosas, es utópica. Pero también será utópica en términos de que ya no es posible y hay que inventar otras cosas, otras formas de socialidad. Me parece que es una pregunta muy honda, ¿no? Porque pertenezco a la generación en la que íbamos a traer el cielo a la tierra, ¿no? Y yo veo ya a los chavos, por lo menos a los poquitos que conozco, que son mis hijos, mis amigos más jóvenes, que están por la defensa de... A ver, ayer hubo una propuesta porque mató un camión a un muchacho de Uber Eats, ¿no? Se está peleando porque la ciudad sea caminable, porque se pueda andar en bici sin correr riesgos. Es una recuperación de lo público. Yo creo que hay que refrasear lo defensivo como algo propositivo y que tiene sentido, pero lo que pasa es que no tiene sentido volviendo quizás a precios de garantía, volviendo a esas modalidades, sino cómo recuperamos lo público sin volvernos a generar un liazo en un mundo con unas finanzas transnacionales terribles. O sea, yo creo que es un problema más allá de los movimientos estudiantiles. Eso es para mí el problema central de la acción política que tenemos hoy. Y de cada persona, creo. Y yo te agradezco mucho eso, profe. No, me acabas de dar un buen llegue. Está muy bien. Leito para el otro lado. Está bien. Oh. Bien, vamos a organizar esto. Creo que debemos pasar ya a sus preguntas directamente. Los que quieran participar, comentarios, preguntas, inmediatamente ya ganó el primer lugar. 1, 2, 3 preguntas, 4, 5 preguntas. ¿De acuerdo?
para empezar el cierre de nuestro curso. Entonces, si tienen el micrófono, fue aquí abajo. Bien. Luego seguirías tú aquí adelante y allá. Bien, adelante. Soy Denise Judo, becaria postdoctoral del ISUE. Creo, bueno, tengo un montón de comentarios, pero solo voy a hacer 2. Ya los pondré en mi ensayo. Hay una cuestión, yo creo que hemos partido de muchos presupuestos comunes aquí y que se ven reflejados también en la cronología que aparece. No porque debieran estar cada uno de los movimientos estudiantiles, porque si no, nos habríamos ido a cada año, ¿no? Desde 1910 hasta el día de hoy. La cosa es los presupuestos desde los que partimos. Uno, han insistido en hablar en singular de el movimiento estudiantil, ¿no? Y creo que eso hay que discutirlo también en términos de cómo lo abordamos, que podemos pensar en generaciones, que podemos pensar en periodos, ¿no? También porque estamos hablando del mundo. Algo que me hace mucho ruido es esto de la violencia, que yo llamaría repertorios transgresivos. Hablan de infiltrados, hablan del otro, pero cuando estuvimos acá en la sesión del 68, Martínez de la Roca empezó y nos narró cómo ellos golpearon a la policía de la UNAM en 66. Y así muchos grupos dentro de las movilizaciones también utilizan repertorios transgresivos desde inicios de siglo, ¿no? Del siglo XX. Entonces, pensarlos como el otro, ahí yo creo que también estamos partiendo de un presupuesto errado. Digo por lo que tenemos acá. Sidney Tarrow en 2011 publicó la 3ª edición del Poder en Movimiento. Lo tuvo que reescribir y él lo pone en la introducción. Yo reescribí este libro porque pensamos que habíamos llegado al final desde las ciencias sociales y desde la sociología histórica, al final de una idea de movimiento estudiantil. Y creo que eso se ve también en la cronología que hemos revisado aquí. Parece que hay movimientos estudiantiles buenos y movimientos estudiantiles malos, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tenemos que cuidar un montón porque estamos partiendo de presupuestos normativos. Se nos olvidan y no porque los tengamos que demostrar, sino por cómo aparecieron en todas las sesiones. Los católicos, hay católicos de derechas, hay católicos de izquierdas, hay movimientos estudiantiles de derechas, hay movimientos estudiantiles de un montón de formas, pero aquí viene el problema. Pensamos y tenemos cierto tipo, ahí sí, de movimiento estudiantil que es el que debe ser. Y eso sí ha cruzado muchísimas, exactamente, entre comillas, que debe cruzar las reflexiones, creo yo, y ahí está la conmemoración del 68, porque, bueno, decía el doctor Gilanton, ya con esto cierro, que pues a él no le tocó el 68 porque estaba muy chiquito y el 86 porque ya está muy grande, pero en medio de eso, mayor pues, pero en medio de eso hay un montón de actividad política, ¿no? Y decía el maestro Jorge Martínez, que, ay, se me fue la idea, perdón. Que los movimientos de los que hablaban Martínez de la Roca eran los antecedentes, ¿no? Es que seguimos pensando en el 68 como el centro como lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces todo lo que está antes lo vemos como lo que le fue preparando el camino al 68 para existir, y el 68 existió para que apareciera todo lo demás. Y creo que esas son las cuestiones que nos permitirían hacer un montón de preguntas. Gracias. Gracias. Bien, aquí adelante. Y luego era... Buenas noches, mi nombre es Laritza García, soy estudiante de Psicología del SUAYET. Tengo formación en el Politécnico como contadora, bueno, técnica contable, contadora y maestra en administración. Yo no soy socióloga, entonces tengo un poquito esa nube en cuanto a la proactividad en movimientos estudiantiles. Sin embargo, veo que
un periodo de vida de un estudiante es corto, ¿no? Ahora muchos de los ex estudiantes de esos movimientos son académicos, son empleados administrativos, y yo sí no dudo que muchos de esos académicos y administrativos están en pro de la gratuidad, de la democracia, de la socialización y de estos movimientos, ¿no? Estando al frente de los actuales estudiantes, yo invito a que se haga esa participación a los nuevos estudiantes desde cada una de nuestras trincheras para que se vaya fortaleciendo esa parte que vimos de todos los movimientos que aquí se estudiaron, la gratuidad, la democratización y la socialización de la educación, sobre todo específica de lo que se ve aquí, ¿no? La educación superior. Esa utopía de esta sociedad que a veces es invivible, ¿no? O sea, que no se puede vivir como se debiera, una vida digna, esa parte que ahora es lo que nos tocaría a nosotros y a cada uno de los que estamos viviendo en este seminario, ¿no? Nada más ese comentario. Aquí, luego 1, 2, 3, ya 4. Bueno, buenas noches, soy Candelaria de la Maestría en Estudios Latinoamericanos y bueno, más allá de agradecer o de repetir los agradecimientos que han polulado en todas las intervenciones, por este ensayo con errores y con aciertos, pero muy interesante, no solo por el hito histórico de este año, de este 2018, sino también por el momento que estamos viviendo. Me gustaría hacer 2 comentarios. Uno que creo que más o menos Leticia lo incursionó y que puede ser otra dimensión para analizar los movimientos estudiantiles, que es también meterlo en la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Porque digamos, los jóvenes en los momentos que se dan los movimientos estudiantiles es como una categoría más amplia que los estudiantes, ¿no? Entonces también como ahí juegan, incluso puede jugar el tema de la clase, porque hay muchos jóvenes que están por fuera de los movimientos estudiantiles porque no tienen la posibilidad de estar dentro de una universidad, ¿no? Entonces, cómo también ahí, digamos, se da esa relación, esa vinculación, incluso cómo el movimiento estudiantil puede modificar la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, yo disiento un poco con el doctor Roberto, porque yo creo que aunque lo que está por empezar es un gobierno de izquierda, creo que el deber que tenemos, los que votaron a favor o no, es estar al pie del cañón y no, digamos, no pensar que porque es un gobierno de izquierda se van a hacer todas las cosas que ideológicamente pensamos o suponemos, ¿no? Entonces, creo que es un desafío y pienso, un poco pensándolo en la clave del movimiento en Argentina, sobre todo lo que está pasando ahora, en que estaría bueno que haya una alianza entre estudiantes y docentes, sobre todo pensando en esta cuestión de la precariedad laboral de los docentes, que bueno, los profesores de asignatura cobran nada, ¿no? Pensándolo en 2 sentidos, porque por un lado, tener buena calidad de docentes ayuda a que los estudiantes pues tengan, digamos, una educación de mayor calidad, de mayor nivel, y por otro lado, esos estudiantes son los que después van a ocupar esos lugares, ¿no? Entonces creo que estaría bueno, o sea, sé que son 2 aspectos diferentes, pero se podría pensar en una alianza a futuro, ¿no? Con una perspectiva más amplia. Y bueno, esto lo pienso en lo que han expuesto sobre la situación actual en la Argentina, en donde el tema del presupuesto es lo central, por los salarios, por las cuestiones edilicias, pero los estudiantes están ahí al pie del cañón apoyando la movilización. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Elda de la carrera de gestión territorial. Realmente
lo que voy a exponer es una modesta opinión con relación al 12º seminario. En mi opinión, cumplió ampliamente la expectativa, porque creo que fue el mejor momento para acertar con la temática después de venir viendo la educación superior comparada. Se hace un parteaguas y creo que esto nos lleva a despertar aparentemente eso que en ocasiones vemos del pasado, de movimientos espontáneos, volátiles, que se pueden diluir en el tiempo. Esta temática nos centró en el presente que los chavos nos acaban de demostrar que de manera espontánea o aparentemente sin un líder, sin un sujeto o sujetos que llevaran esa causa, nos demostraron que se puede hacer todavía, que es posible luchar por lo que ustedes o muchos líderes que ya se presentaron aquí lograron, es decir, la democracia y todavía lo que sería la educación pública. Eso me pareció a mí muy certero, pero aún más la vivencia que tuvimos con los expositores que son emblemáticos líderes del 68, del movimiento del CEU y otros movimientos. Eso me parece que en pocos espacios formativos se llega a tener esa convivencia. Por otro lado, si tuviera algo que sugerir, sería que se hiciera una antología de este seminario, recordar, refrescar la memoria de estos 16 o 14 temas, y si se podían incluir otros sería mucho mejor. Y me quedo con la reflexión si la educación es un bien social, un bien común. ¿Hacia dónde vamos con esta frase? Muchas gracias y felicidades por la organización. Gracias. Anay, de sociología, perdón. Bueno, creo que me parece complicado empezar como este comentario, porque más que comentario, bueno, es como una reflexión general de todo lo que hemos estado revisando, porque tengo como muchas inquietudes, ¿no? En primer lugar, creo que es necesario resaltar, si por algo podemos empezar a encontrar como puntos de encuentro en todas las interacciones que hemos tenido, es en evidenciar a la gente o al estudiante como un actor político. Muy importante en ahora, en América Latina, en todos los procesos políticos importantes, que creo que se ha estado como perdiendo, evidenciando que estos son como efímeros, ¿no? Que todos sus reagrupamientos, todas las movilizaciones son eso, movilizaciones, y no tienen como un punto central o un punto de cómo transitir o transitar a la agenda nacional. Y más como en un momento en el que nos encontramos, creo que es importante empezar a analizar cómo se ha estado dando la historia de los movimientos estudiantiles. Creo que es más como una inquietud personal la forma en cómo he estado tratando de hacer mi tesis, pero creo que es importante evidenciar y mirar a la historia justo como en estos puntos de encuentro, de cómo evidenciamos a los actores estudiantiles como parte de transición, o cómo empezamos o empiezan a buscar cómo reinsertarse a la agenda nacional. Creo que es algo que también he intentado como resaltar, en cómo los movimientos estudiantiles han generado otros espacios o cómo se podrían rearticular para empezar a vincularse con la agenda nacional. Y creo que me parece muy complicado porque el movimiento estudiantil no es homogéneo y no tiene una línea política directa, o más bien siempre hay como muchas dificultades, y justo creo que las dificultades inician desde que se empieza a tener muchos vacíos con la historia y empezar a analizar la historia desde los choques, ¿no? De este es ultra, este es refor, este es no sé qué, y entonces siempre hay como una manera muy violenta para poder dirigirse hacia el otro y por lo tanto empezar a construir cosas nuevas. Entonces, me parece importante resaltar esto porque creo que tenemos muy pocas claves para analizar los movimientos estudiantiles actuales, si es que, como lo mencionas tú, si los podemos seguir llamando movimientos estudiantiles justo porque se desmoronan como muy fácilmente, y creo que es como un reto, quizá no de nosotros y no de ustedes, porque
pues como lo mencionaba, ¿no? El tiempo de vida de un estudiante en realidad es muy corto, sino cómo le hacemos o cómo les dejamos una herencia a las nuevas generaciones que les toca enfrentar retos como muy grandes y que tienen estos vacíos y que pareciera que todos los movimientos estudiantiles empiezan de cero, ¿no? O sea, que ya no hay como esta herencia o poder transitar como desde ciertos panoramas, ¿no? El 68 tenía referentes, ¿no? El CEU tenía ciertos referentes, pero ahora pareciera que empezamos siempre de cero, ¿no? O sea, que no hay un referente más allá de la huelga del 99, que como lo mencionan, siempre es como muy gris, ¿no? O sea, que no podemos como rescatar algo que en realidad no nos sirva hoy en día. La verdad es que, y quizás estoy haciendo como muchas vueltas, porque justo tengo como muchas inquietudes que han salido en todas las sesiones, pero bueno, pues más que pregunta es como un desahogo. Aquí adelante, colega. Buenas noches, soy Yadir Pérez Trejo, estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a los presentes y a los virtuales presentes, porque sonó mi celular. Yo procuro apagarlo y demás, pero tengo una niña de 3 años y está un poco enferma con el frío y perdón, ¿no? Y por otro lado me quedé así clavado con la pregunta que nos hacían de las cuotas, de la gratuidad, del incremento salarial y tal, que además creo que ya la habían hecho esa pregunta, ¿no? En otras sesiones, es como si nos estuvieran diciendo paguen, paguen, paguen. Y es alarmante, o al menos para mí, que el primer planteamiento sea algo que puede generar una confrontación en un lugar donde podríamos ser equipo, ¿no? Tanto los estudiantes que serán futuros trabajadores si es que no caen en el 51% de gente que vive de la informalidad, como los docentes que tienen pagos miserables para el tamaño de la labor. Entonces, empezar a decir que, oye, pues si le suben cuotas a los alumnos, pues a ti te incrementan el salario, ¿no? Y lo primero que pensé fue, bueno, independientemente de las relaciones estadísticas en donde si te incrementan el salario, el porcentaje que inviertes en educación es menor al que tendría que invertir una familia que se sustenta con salarios más de menor poder, más bajos. No tengo los números, pero podríamos jugar, ¿no? O sea, de repente yo soy profesor, me incrementan el salario, pero entonces también incrementaron las cuotas, ¿no? Entonces después tengo que pagar cuotas más altas, ¿no? No sé cómo cabe ahí la balanza, ¿no? Y después pareciera que hay un discurso hegemónico de esto que llaman sociedad postindustrial, ¿no? En donde tal vez en Inglaterra o en Estados Unidos ya no existe la industria primaria allí porque está en el sureste asiático, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo la mayor parte de la concentración de la industria productiva de transformación, la que genera valor, está en el sureste asiático. Y entonces resulta que lo que ellos ven es que ya no hay industria en su país, pero sí están las oficinas de Renault en Francia, pero la fábrica está en Asia. Lo cual no quiere decir que haya dejado de existir la producción fabril, donde sí sigue vigente la ley del valor. Y de repente nos dicen algo así como que esa ley del valor de Marx ya no existe, no sirve porque ya no hay fábricas. ¿Dónde están? Y casualmente en el sector terciario es donde se inserta la educación. Pero por supuesto que yo creo que en el momento en que hipotéticamente, por ejemplo, China nacionalice todas las empresas que tiene allí, y si ellos quieren parar la producción, creo que todos nos morimos de hambre. Y que es una ficción esto de este capital especulativo, ¿no? De que el dinero genera dinero por sí mismo, que entra en la cuestión de financiamiento, como usted decía, que más que nada es política. Y entonces, en ese sentido, para el incremento salarial del docente, se tendría que pensar en cosas como vamos a anular la reforma laboral, vamos a renacionalizar el petróleo, porque como usted decía, no puede ser barata, así sea cero la cuota o la no cuota, el financiamiento viene de los impuestos, del petróleo, pero si de repente sigue avanzando la reforma energética, pues ya no tienen de dónde pagar la educación.
Entonces, en vez de pensar en confrontar y cuotas para tener incremento salarial docente, pues ¿por qué no pensamos en renacionalizar el petróleo, reindustrializar de manera inteligente, fortalecer el mercado nacional, quitar la reforma laboral, etcétera, ¿no? Nada más. Muy bien, no sé, ya. Que acabaste. Yo creo que entramos a las respuestas. Ya me falló, queríamos acabar antes, pero sí, para que puedan contestar y además darle las gracias a los organizadores y todo esto, ¿no? Sí. Y el pastel que está allá afuera. A mí me trajeron engañada. De una vez, luego, sí, me parece muy bien. Sí, miren, si no, para que no queden las gracias corriendo, como siempre, ha sido posible todo esto por el gran apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas y del doctor Armando Sánchez Vargas. Creo que nada más lo estoy viendo yo. Le damos las gracias al instituto. Hay una administración que siempre nos ha apoyado: Delia Margarita Vergara, Alberto Pedraza, Luis Enrique Ibarra, Octavio Ortega. Parece como que el curso fluye pues nada más porque sí, pero hay un grupo de administrativos que están allá atrás y que muchas veces no vemos su labor, entonces lo estamos reconociendo. Estoy haciendo tiempo para ver si se ven ahí los nombres, pero ¿ya se ven? Ah, bien, perfecto. Allá atrás, en la transmisión que nos ven las sedes, José Carlos Mendoza, muchas gracias, Charlie. José Luis López Castillo, silencioso como siempre, pero muy eficiente, y Julio Rodríguez, igual allá atrás. En DGTIC, aquí, la señal de aquí se manda a la dirección general. Correspondiente, Norberto Montalvo, José Luis Rodríguez y Arturo González, muchas gracias por su apoyo. Aquí afuera siempre están dos compañeras y un compañero. Aquí dicen puros nombres, pero era hombres: Daniel Miranda, Fernando Pulido, Sergio Ramírez, muchas gracias. Eso que nos sirven las galletas y eso, pues ahí siempre están puestos, ¿no? Se supone que nos debían haber venido a dar más instrucciones para las cuestiones de emergencia. Viene alguien temprano con Charlie y abren la puerta, ven que esté todo listo aquí. Luis Fernando Vargas, Ricardo García, muchas gracias. Bueno, simplemente, esa es una anécdota muy rápida. El doctor Ordorica y el doctor Rodríguez se la pasaron como 2 semanas probando el famoso nuevo programa para poder mandar las transmisiones. Vinieron aquí, lo instalaron y pues muchas gracias, Roberto, esas 2 semanas intensas probando software y más software y comprando y no comprando, en fin, pues muchas gracias, ¿no? Porque la transmisión ha mejorado muchísimo. Bueno, y Dora, que todo el mundo te nombra, Dora, ¿qué haces? Porque la sede es que Dora. Carla Quintero, que nos ha apoyado en muchas cuestiones administrativas que están detrás, y bueno, la que les recibe aquí en la sede central la asistencia. Gustavo Carrión, que se ha vuelto ahí como productor de televisión, tuvo que soportar la presión de Roberto Rodríguez y de Imanol de que aprendiera el nuevo software, y si ustedes tienen oportunidad, véanlo por nuestro canal de YouTube, cómo ha mejorado muchísimo la transmisión, y tiene que ver mucho Gustavo, muchas gracias. Te tenemos ahí tu diploma, de reconocimiento, pero te lo damos después, y Luis Alejandro Ramírez es quien nos está molestando con las encuestas de evaluación, la lista de asistencia. Entonces aquí hay un aparato que está detrás, que muchas veces no lo reconocemos, y entonces Roberto y Manuel se llevan las palmas, el doctor. No, pero gracias a ese trabajo que no se ve, es posible que ellos estén aquí, plática y plática. Bien, entonces Dora y el equipo, pues muchas gracias, les agradezco muchísimo el apoyo. Y ese aplauso es para ustedes y para los asistentes a las sedes, y pues muchas gracias. Entonces, Manuel, querías contestar ya las preguntas a Roberto, ¿sí? Entonces, nos quedamos aquí en cuanto de 5 minutos y nos vamos, y muchas gracias. Gracias por la idea de dar mejor primero el agradecimiento, si no hubiéramos acabado. Gracias, Manuel. Lo contesto 2 cosas rápidamente, pero es que me interesan realmente. ¿Les gusta la música de Chopin? ¿Saben qué es lo que hace Chopin?
rompe la estructura de armonía, contrapunto, etcétera, que venía de la música clásica, de Beethoven, etcétera, y establece un algo diferente, que es la idea de flujo musical no cortado, ¿no? Por eso es que nos gusta tanto, ¿no? ¿Le gusta a Monet, por ejemplo? ¿No? Hace más o menos lo mismo. ¿Ven? O sea, el impresionismo que rompe esta cosa del dibujo clásico, etcétera, para tratar de plasmar un proceso. Bueno, en sociología no tuvimos un Chopin o un Monet, tuvimos a los estructuralistas, ¿sabes? Apenas quizás gente como Bauman propone, no es que haga investigación realmente sobre eso, la idea de la sociedad como un flujo líquido, por ejemplo. Y eso es lo que nos falta, no tenemos instrumentos realmente para captar como tales los procesos, los flujos, las relaciones mutuas, y nos vemos obligados a recortar. No lo digo de manera defensiva. Claro que hay un reto en tratar de entender movimientos y procesos como por ejemplo los estudiantiles desde una forma que no sea ni estructural ni de teoría de sistemas, sino más bien de flujos y procesos. Ese es un reto teórico, pero de la mayor importancia. Nada más lo digo de esa manera. La otra, la del asunto de que tú estás en desacuerdo conmigo. No es eso. Digo que va a ser un problema para los estudiantes la defensa de la universidad pública en el contexto de un gobierno por el cual ellos votaron, para decirlo de manera clara. Va a ser muy difícil. Hay quien piensa que no, que sí, que ahora que venga el recorte, etcétera, etcétera, los estudiantes se van a levantar, pero es complicado, porque es ante un gobierno que ellos le tienen una expectativa, ¿no? Una expectativa de cambio. Eso es lo que quiero decir. Ya veremos, ¿no? Yo no creo que sea novedad que las movilizaciones, los movimientos en realidad son defensivos y por proteger el pasado. Creo que la imagen esta del ángel de la historia, ¿no? En donde los movimientos sirven como freno justamente de la locomotora que va hacia la destrucción. En Benjamin apunta justo a esta idea, pero lo que sí veo diferente es la incapacidad para organizarnos de manera sostenida. No estoy hablando de que sea así definitivo para siempre, pero sí creo que justo en esto que aludías a la desnacionalización del petróleo, es decir, no habernos movilizado por defender esto que nos constituía no solo económica, sino simbólicamente como una nación fuerte. No hubo una movilización sólida que lo impidiera, pues, ¿no? Y con la educación puede pasar lo mismo. En realidad yo ahí veo la diferencia preocupante desde mi perspectiva, en que a diferencia del pasado, donde había más capacidad de organización y de acción y de defensa por todos los medios posibles, violenta también, ahora no la veo. Yo nada más, gracias, y me voy con una pregunta que derivó de lo que decían. ¿Qué tienen que hacer los movimientos estudiantiles ante el hecho de que la inmensa mayoría de las y los jóvenes de este país no estén en la universidad? Y no haya en los partidos ya juventudes, movimientos o que se llamaban, organizaciones juveniles, que en la Unión Soviética eran de 60 años en adelante. Es decir, ¿no? Es decir, hemos estudiado los movimientos estudiantiles y está muy bien. ¿Qué está pasando con los jóvenes que no están en unas coordenadas institucionales para poderse movilizar? ¿Y qué tendríamos que decir los universitarios? No los movimientos estudiantiles, ¿no? Sino la mayoría de los jóvenes no están. Y además la mayoría de los jóvenes se fueron antes de la prepa. Sí, antes de la prepa y luego muchos en la prepa, ¿no? Durante la Mejor aquel.
yo estoy completamente de acuerdo con Denise en la cuestión de tratar de no calificar a los movimientos como buenos y malos. Primero porque en función de qué criterio decimos que un movimiento es bueno o es malo. Lo último que venimos trabajando pareciera si eso no es violento, ¿no? O del tamaño, que ese es otro peligro de que si un movimiento determinado es o no es legítimo a la vista de los otros en función de la cantidad de gente que está sacando a la calle o que está participando de una asamblea, por ejemplo, como si en algún momento una asamblea estudiantil, adentro de la asamblea estudiantil estuvo el total de las y los estudiantes. Y siempre tendemos a caer en pensar, porque algún movimiento nos puede gustar más o nos puede gustar menos en función de sus demandas, en función de lo que están movilizando, de que si van más allá de una demanda concreta, pero eso queda en la posición de quienes los observamos. Ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo trabajamos y cómo tratar de no caer en esa calificación, ¿no? de lo bueno o lo malo? Porque lo otro que suele pasar, mencionaba Marcela antes, de que tendemos a romantizar, ¿no? Tanto a los movimientos estudiantiles como a los jóvenes en general. Y entonces esta visión de que la juventud será la que traiga el cambio, que las y los jóvenes son los buenos, incluso cuando estamos analizando estudiantes, es los estudiantes buenos y los estudiantes malos. Los estudiantes malos son los que están en agrupaciones políticas, entonces hay una carga moral muy fuerte atrás de eso, que creo que la tenemos que abordar también cuando estudiamos los movimientos estudiantiles. O sea, porque si no nos ponemos en una posición paternalista, ¿sí? De cómo estamos viendo a la comunidad estudiantil. El riesgo está presente, lo tenemos siempre. La cuestión es cómo lidiamos con esa situación, igual que con la de la violencia. Cuando dicen, no, porque hay violencia en los movimientos estudiantiles, hay violencia en los movimientos sociales, y me pregunto yo en dónde no hay violencia. Entonces, la cuestión es ver cómo nosotros metodológicamente nos hacemos cargo de estos problemas con los que nos enfrentamos en el momento de investigarlos. Chao. Pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el año que entra, en el 13. Las sedes, les agradecemos muchísimo. A ustedes les tengo que entregar unos diplomas, pero se las entregamos al rato, ¿no? Para que no perdamos tiempo. Y muy bien, y mil disculpas porque no hubo receso, pero además nos salimos antes. Gracias, de veras, muy, muy amables. Nos vemos.